Bienvenidos al avance del capítulo 197 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Mientras tanto, Tukrul está en su guarida teniendo a muchas personas secuestradas y en medio de todo eso aparece una mujer a la que obliga a cantar, poniéndola frente a él para verla mientras disfruta cómo está completamente destrozada. La mujer, aún estando así, sigue cantando mientras llora, con los ojos vendados, sin poder hacer nada más que obedecer en ese momento. Todo sigue igual hasta que se abre la puerta y los hombres de Tukrul aparecen trayendo a Mete con ellos. En ese instante Tukrul dirige su atención hacia Mete y le pregunta si le gusta la canción, como si todo lo que está pasando fuera algo normal. Luego comenta que esa chica se la mantiene cantando todo el día, que incluso cuando le pega, ella sigue cantando sin detenerse. Después de decir eso, ordena que se lleven a la mujer y los hombres la sacan del lugar, dejando únicamente a Mete frente a él. En ese momento Tukrul se levanta de su silla y se acerca poco a poco a Mete, mirándolo de cerca y le dice que ya es hora de comenzar con la rutina diaria, cuando los hombres de Tukrul vuelven a hacer lo mismo de siempre y empiezan otra vez a torturar a Mete sin que él pueda defenderse. Mientras todo esto ocurre en ese lugar, Cemile llega a su casa completamente afectada por lo que acaba de vivir con Tukrul. Llega llorando muy asustada sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante todo lo que está pasando. Se le nota el estrés acumulado y la desesperación que tiene por la situación. Al mismo tiempo, en el lugar donde Mete permanece encerrado, los hombres lo regresan otra vez al sitio donde siempre lo dejan, le quitan la venda de los ojos y también las esposas y lo tiran al suelo sin ningún cuidado. Mete se queda ahí en silencio, completamente perdido, sin saber qué hacer, pensando si podrá aguantar un día más en ese lugar, sintiendo que para él ya todo está completamente acabado. Cemile está en su casa sintiéndose muy triste, sin tener claro qué hacer, con la sensación de que todo lo que está pasando le está saliendo mal y que la situación se le está yendo de las manos. Se queda sentada un buen rato esperando a que Arif regrese, aferrándose a esa idea como si fuera lo único que le queda en ese momento. Aún así no logra calmarse y prefiere subir a la parte de arriba de la casa, buscando un poco de tranquilidad. Ya estando allí toma un pequeño libro donde aparecen ella y Arif y se queda mirándolo como tratando de encontrar algo de consuelo en eso. Cada vez se le hace más difícil entender qué hacer o qué decisión tomar, sintiendo que esta pesadilla no termina y que lo único que quiere es que todo esto acabe de una vez, por ella y por sus hijos. Mientras todo eso pasa con Cemile, Arif sigue por otro lado intentando encontrar la ubicación de la casa del papá de Aydin, pero no logra dar con el lugar fácilmente. Continúa moviéndose, preguntando por distintos lados, tratando de conseguir alguna pista que lo acerque a lo que está buscando. En medio de eso, algunas personas le dan cierta información, aunque no es suficiente para ubicar el sitio con claridad. En ese momento aparece un niño con un juguete, y eso llama la atención de Arif, quien decide preguntar quién se lo compró. La señora que está allí le responde que fue un tipo que le parece muy raro, y entonces Arif, viendo que puede ser importante, le pide que por favor le dé más información sobre esa persona. Después de haber conseguido esa información, Arif decide moverse hacia un mercado donde hay mucha gente con la idea de encontrar a esa persona que le mencionaron. Ya estando allí, empieza a buscarlo entre todos, mirando alrededor con atención, tratando de ubicarlo entre la multitud. Como no lo ve, se acerca a uno de los trabajadores del mercado y le pregunta directamente si sabe dónde está ese tipo que vende juguetes. El trabajador le responde que no, que ese hombre es alguien raro, que aparece cuando quiere y que en ese momento no está por ahí. Con esa respuesta, Arif no se queda quieto y comienza a caminar por todo el mercado, recorriendo los espacios, observando cada persona que podría coincidir con la descripción, intentando encontrar alguna señal que lo lleve hasta él. Aún así, después de dar varias vueltas sin resultados, siente el cansancio y decide sentarse un momento tomándose un pequeño respiro. A pesar de eso, en su cabeza sigue dando vueltas la idea de que esa persona extraña de la que todos hablan podría ser justamente el papá de Aydin y por eso no deja de pensar que debe encontrarlo como sea. Mientras tanto, en la casa de Hasefe todos están reunidos compartiendo ese momento juntos y en medio de eso aparece Cemile. En cuanto la ven, se acercan de inmediato, la reciben con abrazos y le preguntan cómo está, preocupados por todo lo que ha estado pasando.
Semile responde que está bien, aunque la situación claramente no es fácil para ella. En ese ambiente, Aike aprovecha para preguntarle si sabe algo sobre la desaparición de Mete, intentando encontrar alguna respuesta que les dé un poco de tranquilidad, pero Semile le dice que no sabe nada, que no tiene ninguna información nueva. En ese mismo momento, Osman también pregunta por Arif, queriendo saber dónde está, y Semile explica que tampoco sabe de él, que lo único que sabe es que dijo que iba a ir a buscar al papá de Aydin. La conversación sigue cargada de preocupación hasta que de repente la pequeña Serak empieza a contar que ayudó a su padre a vender unos cassettes y que incluso le vendieron uno a Caroline. Eso deja a todos bastante impactados y enseguida empiezan a preguntarse por qué Caroline otra vez está buscando a Hakan, como si no fuera suficiente todo lo que ha pasado. Al mismo tiempo que todo eso ocurre, Caroline está llamando a Hakan por teléfono. Cuando él contesta, le reclama de inmediato por atreverse a llamarlo, dejando claro que no quiere saber nada de ella. A pesar de eso, Caroline insiste y le dice que es algo muy urgente, que Ekren le está ocultando cosas. Hakan responde que eso no le interesa en lo más mínimo, pero Caroline sigue insistiendo y le dice que necesitan verse para arreglar varias cosas pendientes. En medio de esa conversación ocurre algo que hace que Caroline termine la llamada de inmediato. Justo después, Ekren le pregunta con quién estaba hablando por teléfono y ella responde que estaba hablando con una amiga, tratando de que no sospeche nada. Luego se acerca a él y le da un abrazo como si todo estuviera normal. Arif se queda esperando durante todo el día en el mercado con la esperanza de que aparezca ese tipo raro del que todo el mundo habla, el que supuestamente llega cuando quiere para vender sus juguetes. Pasa el tiempo y él sigue ahí pendiente de cada movimiento, mirando a las personas que pasan, tratando de reconocer a alguien que encaje con lo que le han dicho. Sin embargo, el tiempo sigue avanzando y esa persona no aparece. Llega un momento en que cae la noche y los vendedores empiezan a recoger sus cosas, guardando sus productos y preparándose para irse, mientras el lugar se va quedando cada vez más vacío. Aún así, Arif sigue ahí sentado con la mente llena de pensamientos, sintiéndose un poco estresado por no saber si esa persona que todos describen como rara realmente sea el papá de Aydin. Después de tanto tiempo sin resultados, decide levantarse del lugar donde estaba sentado, pensando que lo mejor es marcharse por ese momento ya que no ha conseguido ninguna información concreta después de todo ese esfuerzo. Mientras todo eso ocurre en la casa de Semile, suena el teléfono y ella se queda un poco asustada al escucharlo, dudando por un momento si contestar o no, por todo lo que ha estado pasando. Finalmente decide responder y al hacerlo se da cuenta de que es Arif. En ese instante Semile se siente aliviada y le pregunta de inmediato dónde está. Arif le explica que tuvo que salir para buscar al papá de Aydin, que está tratando de encontrarlo como sea. Semile le pide que tenga mucho cuidado, que se cuide, preocupada por lo que pueda pasarle. Arif le dice que siente que ya está cerca de encontrarlo, aunque se le nota un poco angustiado por la situación, pero intenta mantenerse firme diciendo que todo se va a resolver. Luego Arif le pregunta directamente a Semile si Tukrul ha llamado y en ese momento ella decide mentirle diciéndole que no ha llamado, guardándose lo que realmente está pasando. Después de eso Arif termina la llamada, pero antes de colgar le dice a Semile que la ama mucho, dejando ese sentimiento claro a pesar de todo lo que están viviendo. Tukrul decide llamar a Semile para saber cómo van las cosas, queriendo tener el control de la situación, y cuando ella contesta de inmediato le deja claro que necesita ver a Mete, que esa es la única forma en la que ella estaría dispuesta a pedirle el divorcio a Arif. Ante eso Tukrul simplemente se ríe como si no le sorprendiera lo que está escuchando y le dice que no se preocupe, que si quiere ver a Mete entonces lo va a ver. Después de decir eso le cuelga el teléfono sin darle más explicaciones. Mientras tanto Mete está tirado en el suelo justo delante de Tukrul, en las condiciones en las que lo tiene, amarrado y con los ojos vendados, sin poder hacer nada. En ese momento Tukrul se acerca a él y viéndolo así le dice que ya habló con su mamá, mencionándolo como si fuera algo sin importancia. Mete al escuchar eso intenta reaccionar y pregunta quién es, tratando de entender con quién está hablando, pero Tukrul vuelve a reírse y le dice que Semile va a ir pronto a verlo. Mete al oír eso se desespera y le pide que no se meta con su mamá, que la deje en paz, que no la involucre en todo eso. Poco a poco, Mete se da cuenta de que quien está al frente de él es Tukrul y entonces le dice que hay algo que él no sabe.
Tukrul se acerca más, interesado, y le pregunta qué es eso que supuestamente no sabe. En ese momento Mete reacciona y le escupe en la cara. Eso hace que Tukrul se enfurezca de inmediato y empiece a golpear a Mete. Lo tira al suelo y le da varios golpes en el estómago sin detenerse. A pesar de eso, Mete reacciona riéndose, lo que parece provocar aún más la rabia de Tukrul. En medio de todo ese momento a Tukrul se le cae el reloj y eso hace que su reacción cambie de inmediato. Se pone aún más alterado y empieza a exigirle a todos los que están ahí que le ayuden a encontrar esa piedra, diciendo que es un diamante. Se le nota completamente fuera de sí, ordenando que busquen esa piedra como sea, advirtiendo que si no aparece alguien va a pagar por eso. En medio de ese enojo termina ordenando que se lleven a Mete de ahí, que lo saquen, mientras él sigue enfocado en la pérdida de la piedra, completamente alterado por lo que acaba de pasar. Mete es llevado otra vez a su celda completamente golpeado sin fuerzas y lo tiran al piso como si no importara en lo más mínimo. Queda ahí en el suelo sin poder reaccionar mucho por todo lo que ha recibido, pero aún así guarda algo importante. En medio de eso, Mete tiene escondido en la boca el diamante que Tukrul ha estado buscando con tanta desesperación. Después de asegurarse de que nadie se dé cuenta, Mete se lo saca con cuidado, consciente de lo que tiene en sus manos. En ese momento entiende que ese diamante representa mucho dinero, algo que podría cambiar las cosas, y se queda con eso, sabiendo que ahora tiene algo valioso en su poder a pesar de todo lo que está viviendo. Después de la borrachera que tuvo Soner, él se levanta y encuentra a Suleiman sentado en una mesa esperándolo para desayunar como si nada. Soner, todavía afectado por lo que pasó, le pregunta si fue él quien lo trajo del bar, tratando de recordar lo que ocurrió. Suleiman le responde preguntándole si no se acuerda, pero luego no dice nada más, dejando la duda en el aire. Soner entonces comenta que cree que Bahar volvió, como si esa idea no se le saliera de la cabeza. Ante eso, Suleiman empieza a mentirle, preguntándole por qué dice eso, como si no entendiera de dónde saca esa idea. Soner insiste y dice que anoche vio una mujer que se parecía mucho a Bahar, que esa mujer se le acercó y le habló, y por eso está confundido, porque siente que fue ella quien lo trajo hasta la casa. Sin embargo, Suleiman sigue con la mentira y le dice que no, que fue él quien lo llevó a la casa, cuando en realidad fue Bahar quien se montó al vehículo, condujo y llevó a Soner de regreso porque él estaba muy borracho. En medio de todo eso, Dennis interviene y le dice a Soner que sí extraña mucho a Bahar, tratando de entender lo que siente. Soner, evitando el tema, responde que no es momento para hablar de eso, cerrando la conversación. Después de eso decide mejor marcharse, prefiriendo irse antes que seguir hablando con su hija sobre Bahar y todo lo que eso le provoca. Semile al parecer ya toma la decisión de hacer lo que Tukrul le dijo, aunque por dentro la situación sigue siendo muy difícil para ella. Aún así se dirige a la dirección que él le indicó y se queda esperando allí, sin saber exactamente qué va a pasar. En medio de esa espera, un vehículo se acerca lentamente hacia donde está ella, y de ese vehículo se baja Tukrul. Sin decir mucho le indica que se suba al carro y Semile, con una actitud marcada por el enojo y el silencio, camina hacia el vehículo y se monta sin decir una sola palabra. Mientras todo esto sucede, Arif sigue en la misma plaza de mercado sin rendirse, caminando de un lado a otro buscando al papá de Airin, tratando de encontrarlo entre toda la gente. A pesar de su esfuerzo, no logra verlo por ningún lado, lo que lo mantiene cada vez más estresado, sintiendo la presión de encontrar respuestas para poder resolver todo lo que está pasando. Al mismo tiempo, dentro del vehículo, Semile permanece completamente callada, hasta que en un momento le pregunta a Tukrul por qué ha detenido el carro. Él le responde que necesita taparle los ojos, ya que no puede saber a dónde se dirigen. Esa respuesta hace que Semile se asuste aún más y, sin poder hacer nada, Tukrul le cubre los ojos con una banda. Luego le advierte que no puede quitarse la venda mientras el vehículo está en movimiento, porque si lo hace la va a matar. Ante eso, Semile, claramente asustada, le dice que no se preocupe, que no va a hacer nada. Después de eso, el vehículo vuelve a ponerse en marcha y continúan el recorrido. Finalmente llegan al lugar donde Mete está retenido, escondido y maltratado. Tukrul se baja del vehículo y hace que Semile también se baje. Así comienzan a avanzar hacia el interior mientras ella sigue con los ojos vendados. Caminan dentro de ese sitio sin que Semile pueda ver nada, sin darse cuenta de que allí hay muchas personas secuestradas, personas que están tiradas en el suelo y que están siendo amedrentadas por Tukrul.
Poco a poco Semile va entrando en ese lugar que es oscuro, sucio, vacío y con un ambiente muy pesado. Uno de los hombres de Tukrul la guía hasta una habitación y la hace sentarse en una silla. Aunque no puede ver nada por la venda en sus ojos, Semile empieza a desesperarse y comienza a gritar el nombre de Mete, esperando alguna respuesta, pero nadie le contesta. La angustia sigue creciendo y ella continúa gritando, exigiendo que abran la puerta, sintiendo que ya no sabe qué hacer ante todo lo que está viviendo. Mientras tanto, en el mercado, Arif sigue una vez más con la misma intención de encontrar a esa persona rara de la que todos le han hablado. No se ha rendido y continúa pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, observando con cuidado cada movimiento entre la gente. En medio de esa búsqueda constante, finalmente se da cuenta de que esa persona ha aparecido, llegando con su saco, listo para vender todos los juguetes que lleva. En ese momento Arif no le quita la vista de encima, se mantiene atento a cada cosa que hace, como si supiera que ese es el momento que tanto estaba esperando. No hace nada apresurado, simplemente se queda observando, tratando de entender cómo acercarse y confirmar si realmente es quien está buscando. Al mismo tiempo, Semile sigue dentro de la habitación donde la dejaron, esperando sin saber qué va a pasar, con la esperanza de poder ver a Mete. Permanece allí, sin poder ver nada, tratando de mantenerse firme a pesar de todo lo que siente. De repente se abre la puerta y lo único que percibe son unos pasos que se acercan. En ese instante Semile se levanta de la silla rápidamente y pregunta si es Mete, aferrándose a esa posibilidad, pero nadie responde. Ese silencio la deja completamente alterada, aumentando su angustia sin saber quién está frente a ella ni qué va a pasar después. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.